En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Oremos, hermanos. Oremos por favor. Amado Dios, en esta mañana estamos reunidos aquí todos nosotros porque queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos que tu palabra, Señor, nos ilumine. Que tu palabra, Señor, nos hable en este día. Padre, te pido, Señor, que uses mi vida. Que seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca. Palabras, Señor, que reprendan, palabras que consuelen, palabras que exhorten, pero que también edifiquen nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, estoy aquí, pero la gloria y la honra sean siempre tuyas, Señor. Amén. Amén a la palabra. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y quiero meditar bajo el tema: el verdadero rey está vivo. El verdadero rey está vivo. Y es que, hermanos, Saúl ya murió, David murió, Salomón murió, su hijo que le heredó el trono murió. Se murió Ezequías, se murió Manasés. Y también dice que se murió Usías. Pero el verdadero rey de reyes está vivo. Él vive. Y si Él vive, nosotros vivimos. Ese verdadero rey está vivo y da vida. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra nos enseña una experiencia que tuvo Isaías con Dios. Pero dice que también en esa experiencia que tuvo Isaías, dice que murió el rey Usías. Usías era un hombre que Dios usó mucho. Pero que en el año, la vida se le apagó en el año que Isaías vio esta visión. Usías fue un hombre que fue escalando posiciones altísimas. Y que en el momento comenzó, cuando estaba en lo más alto de su vida como rey, comenzó también una decadencia. Al decir verdad, Usías comenzó a ser rey a la edad de 16 años. Y la Biblia relata que reinó sobre Judá 52 años. Y que murió a la edad de 68 años. Es decir, que en el pueblo de Israel, mucha gente que vivía
solamente conocía a un rey llamado Usías. Un rey que Dios usó muchísimo, que escaló posiciones altísimas. Y como podemos ver, en ese momento cuando él está en la cúspide, este hombre comienza a decaer. Caer de esa altura. Esa es una ruina. ¿Y por qué cayó Usías? En el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 26, y Segundo libro de Reyes, en el capítulo 15 está la historia de Usías. Y la Biblia relata que Usías dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió Usías en buscar a Dios. Y es que cuando el hombre busca a Dios, Dios lo va levantando. Y dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era el sacerdote, que entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, dice que Jehová lo prosperó. Jehová lo prosperó, salió a guerra, ganó guerra, pero dice también que ganó tantas guerras que su fama se divulgó por todos lados, hasta la frontera de Egipto. Y dice que este hombre se había hecho altamente poderoso. Gloria al nombre del Señor. Pero dice el verso 16, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y es que el que se orgullece, Dios lo humilla. Y el orgulloso es una ruina, porque antes dice de la caída es el altivez de espíritu. Y los orgullosos no caben en el templo de Dios. Los orgullosos no están en los propósitos de Dios. Pero si se humillan, sí. Pero dice que Usías se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, algo que a él no le correspondía, sino a los sacerdotes levitas que habían sido predestinados para hacer ese acto. Pero Usías se enalteció. Y ya cuando Usías se enaltece, dice la Biblia que este hombre entra al templo para quemar incienso en el altar del incienso. Y en ese momento entra el sacerdote Azarías, el encargado. Y con él dice que entran 80 sacerdotes más de Jehová, varones valientes. Y no importándole que fuera el rey, le comienzan a decir a Usías, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino lo que le corresponde es a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemar, quemarlo. Sal de aquí del santuario. Hombres, así quiere el Señor. No le importaba que fuera un rey, que fuera poderoso, que fuera el rey más grande de Israel, porque los hombres de Dios reconocían que hay otro que es rey de reyes y señor de señores, y que a ese hay que obedecer. Y que si el rey Usías estaba mal,
había que decirle la verdad. Y estos hombres enfrentaron al rey y le están diciendo: sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Pero vea el orgullo de Uzías. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, dice que se llenó de ira. Y eso es lo que pasa con muchos orgullosos. Cuando se les dice la verdad, cuando se les hace ver que están mal, se ponen bravos. Rascan como que son toros para cornear. Y Uzías se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice que en ese momento que él se pone en contra de los sacerdotes, la lepra le salió en su frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, y estando junto al altar del incienso. Hermanos, esta historia de Uzías es una historia que debemos de prestarle mucha atención. Sea bendito el nombre del Señor. Y aquí lo que puedo ver en esta historia es de que este hombre había sido grande. El pueblo, al único rey que conocía de los años de 52 menores para abajo, solo conocían a Uzías, un rey fuerte, un rey ejemplar para servir a Dios. Pero cuando a él se le suben los humos, dice la Biblia, vea hermanos, a Uzías lo envían, lo sacan del santuario, le dice, le hicieron apresuradamente salir de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Y así, dice, el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada. Y es que eso es lo que le pasa a los leprosos. Mueren apartados de la casa de Dios. En una casa apartada, por lo cual fue excluido. Porque la lepra, ¿qué es lo que tipifica? Pecado. Y fue excluido de la casa de Jehová. Y su hijo era el que estaba a cargo de la casa real. Entonces, al decir esta historia de Uzías, nos damos cuenta que el pueblo empezó a olvidarse de Dios. El pueblo comenzó a desenfrenarse. Uzías era uno de los paladines que guerreaban contra el enemigo y era poderoso. Y usted puede leer los ejércitos que tenía Uzías, los escuadrones de ejército que este hombre tenía. Pero Dios estaba con él. Y cuando Uzías muere, es ahí donde el pueblo se siente que están desprotegidos. Es ahí donde el pueblo siente que son presa fácil del enemigo. Porque ¿quién les daba protección? ¿Quién les cubría? ¿Quién los defendía? Había muerto y lo recordaban como el hombre, el rey leproso. Porque hay algo que la gente siempre va a recordar. Es cómo terminan las personas. A él lo iban a recordar como el rey leproso. No como aquel rey de tanta pompa, sino que es recordado como el rey leproso de Israel, que murió así en sus últimos días. Y es aquí donde vemos
que la Biblia nos habla que a la edad de 68 años, esa figura permanente del rey Usías era muy amado por el pueblo. Y aún Isaías trabajaba en la corte real del palacio. Y toda la gente se quejaba y lloraba. Había luto porque su rey había muerto. Era una figura muy amada. Fue un rey que fue fiel a Dios, que había seguido los preceptos de la ley de Dios. Y esto usted le ve que le trajo bendición al rey y también bendición al pueblo. Sea bendito el nombre del Señor. Pero vemos, hermanos, que Usías, por el orgullo, y ese es un problema que hay en todo el pueblo de Dios. No vamos a hablar de los que están en puestos de pastores o evangelistas, líderes. Todo el pueblo. Porque sea que tenga puesto o no tenga puesto, para Dios vale lo mismo. Y si es orgulloso u orgullosa, va a pagar las consecuencias. Y eso le pasó al rey Usías. Nadie puede desafiar a Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Él se sentía poderoso. Hizo algo que no iba a hacer, pero Dios lo hirió. Dice que por su orgullo eso le llevó a la ruina. Qué triste, hermanos. Qué triste historia. Yo cuando leí esto veo que este hombre, por la rebeldía, dice que fue separado, fue excluido de la casa de Dios, excluido de su familia, excluido del templo de Dios, excluido de la mirada del pueblo de Dios. Terminando sus días como un recuerdo y con ese estigma del rey leproso. ¿Cómo le recordarán a usted, mi hermano? ¿Cómo nos recordarán a nosotros? Imagínense. ¿Cómo dirán el siervo de Dios? ¿Cómo nos recordarán? A este rey, mire, y lo vemos acá que en medio de ese dolor, porque lo amaban, pero no lo podían ver. Su hijo, dice la Biblia, que era el que llevaba todas las riendas del palacio. Y en este entonces él muere, el pueblo lo está llorando, hay luto. Pero es ahí que el pueblo se da cuenta, y cuando Isaías también lo lloraba a Usías, porque era un hombre que Dios había usado, hermano. Usted no ponga la mirada en su pastor. Póngala en Jesucristo. El pastor tiene que ser ejemplo, sí. Pero ponga la mirada en Jesucristo. Si el pastor falla, usted ponga la mirada en Jesucristo. Porque hay gente que al ver al pastor que sucumbe en algo, todo el mundo se va. Como que sacuden el árbol de fruto maduro. Que mantenerse firme, hermanos. Y eso es lo que Isaías estaba viendo. Y cuando todos lloraban y dicen en el año que murió Usías, eso es de resaltarlo cuando uno lee. Es decir, que fue algo grande lo que pasó. Pero todos ponían la mirada, y ahora ¿qué vamos a hacer? Estamos desprotegidos. Pero allí es donde Isaías, Dios le da una visión. Y le está diciendo, yo soy el rey que vive. Yo soy el rey que vive, como diciendo, como dice Apocalipsis, y tengo las llaves de la muerte. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Le está diciendo a Isaías, mira Isaías, se levantarán reyes, pero así también morirán. Reyes serán gloriosos, pero también serán derribados.
¿Sabes qué Isaías le está diciendo acá? Hay un rey que es eterno. Hay un rey que sigue sentado en su trono. Hay un rey que siempre su trono estará ahí vigente. Y su trono es eterno. Entonces lo que Dios le está diciendo a Isaías, mira Isaías, aunque estos hombres hayan muerto, yo todavía estoy vivo y estoy sentado en mi trono. Yo soy el rey de gloria, el rey que te cuida, el rey que aún te escucha y te sana. Y es ahí donde Isaías, en lo que leímos, él ve sentado en un trono. Porque Él está sentado en un trono. Y es un trono por todas las generaciones. Dice que el Señor sentado en un trono, y es un trono alto y sublime. No es como el trono de cualquiera aquí. Bueno, por ahí había un trono que duró más de casi 60 años. La reina Isabel. Esa señora vio como 10 a 15 presidentes estadounidenses y muchos de ellos ya murieron. Y ella hace poco murió. ¿Ve? Los tronos terrenales son pasajeros. Y eso es lo que esta visión le está diciendo a Isaías. Mira, el trono que yo tengo es alto y es sublime. Y es más, le dice, y por encima dice que Isaías, mire hermano, vio que habían serafines. Esos personajes de fuego que tienen 6 alas. Imagínense esa gloria de ese rey. Qué gloria, hermanos. Que aún los serafines tienen 6 alas y con 2 cubren su rostro. Con 2 cubren sus pies. Y con 2, hermanos, vuelan. Y dicen al Señor, al que está sentado en el trono: Santo, santo, santo. La tierra está llena de tu gloria. Tú eres santo, Señor. Y no pueden ni ver la gloria del que está sentado ahí. Qué tremendo, ¿verdad? En medio de cada situación que estemos pasando, Dios tiene una palabra para nosotros. Aunque estemos pasando problemas, Dios siempre ha dejado una palabra. Allá en el Antiguo Testamento se la dio a los profetas. Y en este momento Isaías nos está dando esa palabra a nosotros. Que a pesar de lo que pase, ve la situación que estamos viviendo el día de hoy, el que esté en las manos de Dios será protegido. Porque Él sigue sentado en su trono. Él es el que pone y quita reyes. Sea bendito el nombre del Señor. Le estaba diciendo a Isaías: yo soy el único y soberano Dios de la tierra. Él es el único. Él es el que manda. Él es el todopoderoso. Está lleno de majestad, de esplendor. Él gobierna el universo. Miren los reyes, un país es el que gobierna. Pero Él reina todo el universo. Y conoce hasta las estrellas por su nombre. Mire qué rey el que tenemos nosotros. Nos conoce a la perfección. Qué lindo, hermanos, que Isaías tuvo un encuentro con alguien grande. ¿Sabe, hermano? Que muchas veces idolatramos personajes. Nosotros a veces idolatramos predicadores, cantantes. Y eso, hermano, hace orgulloso al que le dan gloria terrenal. Por eso, hermano, el consejo es, hermano, démosle gloria al Rey de Reyes.
A ese que se merece toda la gloria. A veces, hermanos, hemos visto personajes ahí que dicen apláudale y le dan minutos de aplausos allá afuera. Y nosotros en la iglesia le tenemos que sacar un aplauso al creyente. Un gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Usted viene a adorar al Señor. Démosle gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Le está diciendo esa visión, aunque todos fallen, todos mueran, dice, yo sigo sentado en mi trono. Él sigue sentado en el trono. Y desde ahí está observando. A veces creemos que Él no nos mira. A veces actuamos como que no somos cristianos. Y aquí vemos que Isaías comienza y cuando dicen santo, santo, santo aquellos querubines y dice que oyó, mire, oyó esas voces y dice que los quiciales de las puertas se estremecían. Y es que ante la voz de Dios, hermano, el mar le obedece. El viento se sujeta. Los animalitos, mire. ¿Y quién es el que no escucha la voz de Dios entonces? Cuando es temporada de verano, cuando ya ahí van los alzacuanes, decimos, van inmigrando y en grupo. Cuando van los patos volando, uno va abriendo camino al viento. Y de ahí se pasa el otro al frente. Observen los hermanos. Pero nosotros no le dejamos al pobre ahí que se ponga el pecho por todos. Y si nos dice hay que ayudar, a él es el que tiene el privilegio. ¿Verdad que somos bien diferentes? Pero somos los seres que Dios ama. A los que por ellos dio su vida. A los que por ellos se entregó en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. El verdadero rey no está muerto. Está vivo. Está vivo. El verdadero rey vive. Y vive para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Él está en una posición en lo más alto. Tan alto, dice un canto, ¿verdad? Que no puedes estar encima de él. Y está tan abajo que tampoco puedes estar debajo de él. Es tan ancho, dice, que no puedes estar allá a un lado de él. Él es grande. ¿Ya han oído ese canto? ¿Verdad? O sea que no nos inflemos, hermano. Hay muchos cristianos, hermano, como este rey. Hasta así, el globo, hermano. Y el Señor, ¿ha visto esos globos usted, hermano? Que así se les da y bajan un poquito y vuelven a subir. Imagínese el Señor que va a decir, le voy a dar un coico a este. Lo voy a bajar un poquito. Y cuando no se baja, hermano, lo voy a ponchar. Y ya sin aire, hermano. ¿Qué somos nosotros sin aire? ¿Verdad que no somos nada? Pero voy a seguir con la historia de hoy. Esta historia de este rey me llamaba la atención porque es una historia muy triste. Y yo cuando pienso en esta historia y la llevamos a nuestra vida, creo que nosotros no podemos tener una vida así. ¿Cómo es posible que Dios me haya sacado de donde Dios me sacó y yo sea orgulloso? Se me olvida de dónde yo vengo. Se me olvida los favores que Dios me ha hecho. Porque habemos muchos muy mal agradecidos con Dios. Olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cómo es posible
que me haya llenado Dios de muchas bendiciones y yo ser tan codo con las cosas de Dios. Ahí no hay amenes. Pero así somos, hermanos. Para las cosas de allá afuera sí somos buenos aportando, pero a las cosas de Dios, las bendiciones que Dios nos da, déjenme decirle que lo que Dios nos da de bendición hay que compartirla también con la iglesia. Dios bendiga esos 4 aplausos, hermano. Hasta para eso, mire, hermano. Mezquinos. Pero allá en el partido de fútbol, y muchos de ustedes que van hasta los estadios. No le voy a decir que yo no anduve en eso, pero cuando estaba afuera, hay muchos que se van a esos lugares y teniendo culto. Abriendo la boca, ojalá le peguen su pelotazo allá, hermano. Por eso cuando vienen a la iglesia, en vez de decir amén, gol, ¿se oye qué dicen? Imagínense, hermano. Pero ve, hermano, cómo es posible que lo que Dios me haya dado y todo lo que tengo, no ser agradecido con Dios. ¿Qué cosas les ha dado Dios a ustedes? Dice un cante, todo se lo debo a Él. Todo lo que tengo es para Él. ¿Cómo es posible que después de recibir tantas bendiciones seamos más mezquinos? Acuérdese cuando andaba allá afuera, cómo compraba las cervezas y le hacían rueda. ¿Y aquí, hermano? Los borrachos que eran antes no dicen amén. ¿Cómo es posible que, hermanos, que desvanezca mi corazón con tantas cosas vanas? ¿Cómo es posible que con lo que Dios me da yo me rebele contra Dios? ¿Cómo es posible, hermano, que lo que ayer fue real para mí, la presencia de Dios, ahora la tome como que no es nada? Dios ha pegado un toque en nuestra vida. A veces hemos sentido esos toques de la presencia de Dios, pero a veces nosotros actuamos como que no. Que lo que ha sido real en mi vida ahora soy indiferente. Tengamos mucho cuidado. Este rey se enalteció, se orgulleció. Y ese orgullo fue para su ruina. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, hermano, cuán grande ha sido Dios para nosotros. ¿Ha sido Dios grande para usted? ¿A cuántos les ha cambiado la vida el Señor? ¿Cómo venimos al Señor? Muchos vinieron enfermos, con un matrimonio roto. ¿Cómo llegó usted al Señor? ¿Y por qué ahora nos olvidamos del Señor? Nos enaltecemos. Hay algunos que tenemos algún título, ¿va? Gloria a Dios, aleluya. Por eso Pablo dice que la mucha letra mata, dice. Pero todo lo que he alcanzado, dice, lo estimo por basura. Es bueno el conocimiento, pero es mejor la unción del Señor en nuestra vida. Es mejor la unción de Dios en nuestra vida. No se nos suban los humos a la cabeza. Y miremos al hermano sobre el hombro. No somos más que nadie. Yo no soy más que usted, ni usted. Y eso es lo bueno, que usted no es más que mí tampoco, hombre. ¿Por qué nos orgullecemos muchas veces? A veces, hermano, porque andamos un traje de la segunda, de los más caros. ¿Ah? A veces creemos, hermano, porque los zapatos son de marca. ¿Ah?
Hay veces anda la cartera de... Ay, hermano, y la anda vacía. Y si andamos un reloj de marca, ahí lo andamos mostrando. Y la misma hora me da 10 pesos a mí, hermano. Pero somos orgullosos. A este hombre por lo menos dice que era poderoso. Había, hermano, Dios lo había levantado. Y este mensaje es para aquellos también que Dios levanta. Dice Marino que es mejor volar bajito, dice. Porque si me caigo volando bajita, pero ya de alto, ¿ah? ¿Verdad que queda todo moribundo? Mejor volar bajito. ¿Qué le pasó a los orgullosos en la Biblia, hermano? A uno lo mandó a comer zacate. Se enorgulleció. Yo, esta iglesia es tan grande porque yo, ay hermano, la iglesia es del Señor. Pero vea, hermano, lo que me llama la atención de este rey, ¿cómo terminó? O sea que lo importante que yo veo en esta historia no es cómo comencemos, sino cómo terminamos. Todos comenzamos bien humilditos, ¿verdad? Bien sumisos, bien serviciales, buenos para congregarse. Todos comenzamos así. Pero conforme él, ya lo sé. Eso ya lo sé yo. Lo que van a predicar, lo que van a enseñar el viernes, eso ya lo sé. Así dicen algunos. ¿Para qué voy a ir? Eso ya lo sé. Lo sabe todo. Imagínense. Dios conoce. Dios no puede ser burlado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo preguntaba mi vida y decía, ¿cómo será posible que yo me voy a morir con lepra? Pregúntese, hermano. Estando en la casa de Dios, porque podemos estar aquí sentaditos. Pero ¿dónde está su mente? ¿Cómo es posible que yo me voy a morir de lepra? ¿Cuántos años usted le ha servido al Señor? ¿Cómo es posible que morirá alejado de la casa de Jehová? ¿Cómo es posible que lo saquen del palacio? Hermanos, a este rey lo sacaron del palacio. ¿Cómo es posible que me saquen a mí de ese palacio que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo es posible que yo muera lejos en una casa apartada? ¿Usted se ha fijado, hermano, que muchos hablan? Se cayó, dicen, se cayó el hermano. ¿Y de dónde cayó, pues? ¿Ha oído eso usted? No, es que ese pastor se cayó, dicen. Es que el hermano es apartado. Pregúntese de dónde se cayó. Dios lo levanta y lo pone en un pedestal de honor. Porque para él dice que somos nación santa. Somos pueblo escogido. Real sacerdocio, los pone en un pedestal de honor. Y es un pedestal de honor porque cuando lo miran con una botella de licor allá, la señal. Y era, ese ya no es, era. ¿Ah? Entonces se cayó de la obra, dice. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cuando vemos esto, vemos que este hombre murió alejado en una casa apartada y la Biblia dice que murió excluido porque no se quiso humillar. Yo no sé, hermano, por qué hay tantas personas que son soberbias.
más aquellas que conocen de Dios. Aquellos que Dios les ha dado algún don especial. La soberbia, hermano, los toma. Y este hombre pudo decir: Señor, me arrepiento. Pero no lo hizo. Y por eso dice la Biblia que fue excluido de la casa de Jehová. ¡Qué triste! ¡Qué triste para aquellos que no quieran humillarse delante de Dios! Porque dice, hermano, que al orgulloso Dios lo humilla. Y este hombre fue herido con una lepra. Yo cuando meditaba en la vida de Uzías, un hombre que había nacido para ser rey. Un hombre que había nacido para ponerle una corona de rey en su cabeza. Y ahora, ¿qué era lo que tenía en la cabeza? Ahora su cabeza estaba llena de lepra, llena de pecado. Y esto, hermano, llama la atención porque la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes de Dios. A este rey, hermano, imagínense la corona. ¿Ah? Dios no tiene niños bonitos. Si no nos humillamos. Sabe que sin arrepentimiento no hay exaltación. Si no nos arrepentimos, como dijo allá en Lucas, pereceréis igualmente como ellos, le dijo. No les cayó aquella torre. Hay que arrepentirse. ¿Cómo que nosotros queremos que Dios nos exalte? Pero no nos queremos rendir a los pies del Señor. Queremos que Dios nos use. Pero cargamos un bulto de orgullo en nuestra vida. Y hasta se sale por los poros ese orgullo. Pero dice que Él pone gracia en los humildes. Y el humilde dice que Él lo ve de cerca. Oh, decía aquel hombre allá: yo no soy como este, que este es pecador. Este es de lo peor. Y el pecador humillado: sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Yo no soy digno ni de levantar mi cabeza. Pero aquel decía: yo doy diezmos, ayuno, 2 veces a la semana. ¿Verdad que no ganaba ese fariseo, hermano? Todavía algunos no ganan. Porque hay unos de ustedes que ni el miércoles se someten, hermano. Y cuando yo se los digo, yo puedo ver en ustedes, hermano. Imagínense. No les voy a decir fariseos, les voy a decir feos. Porque hacen bien feo, hermano. Y vemos aquí, hermano, este hombre no se humilló, pero al que se humilla. Y usted puede leer la historia de Manasés, un rey malvado, asesino, cruel. Pero allá cuando estaba mordiendo el pavimento en aquella celda fría, se humilló. Y oró a Jehová y se humilló delante de Dios. Y Dios le restauró su reino. Eso es lo que Dios hace con aquel que se humilla. Y se humilla de verdad. Porque hay quienes que se humillan solo cuando les pasa la prueba. Pero ya después se vuelven olvidadizos. Y hay muchos que prometen muchas cosas. Y dice el Señor: es mejor que prometas y no cumplas. Que no cumplas, ¿verdad? Que estés prometiendo y no cumplas. Porque a Dios no se le olvidan las promesas que hacemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, a Uzías le brotó la lepra en la frente. Y la lepra en la antigüedad, ¿qué tipificaba? ¿Qué significaba?
Esto de la lepra era una enfermedad degradante. Y usted puede ver, hermano, era una enfermedad detestable. Era una enfermedad que, hermano, no tenía cura. El que le daba la lepra, solo un milagro de Dios. Y así es hoy, ¿verdad? Al pecador, solo un milagro de Dios. Solo Dios puede curar la lepra del pecado. Y aquí vemos que, mire, Dios le había permitido a Usías ser rey. Pero ahora su pecado, su orgullo, era su ruina. ¿Usted ha visto, hermano, que el orgullo es la ruina de muchos? Porque mientras están en un nivel, son tranquilos. Pero cuando ya están en una posición más, hay soberbia, hay indiferencia, hay altivez, orgullo, todo eso, hermano. Y aquí vemos que este hombre, hermano, murió con los leprosos. Eso se le iba pudriendo. Y esa piel, hermano, se iba calcomiendo, apestando, mal olor, apartado de la sociedad. Aleluya. Qué duro haber sido para este rey que le quitaran la corona, ¿verdad? Qué duro, hermanos. Pero vemos aquí que Usías, mire, ¿cómo es posible? Hermanos, muchos de nosotros ya tenemos varios años en el Evangelio. Y entre más años vamos en el Evangelio debemos de ser más humildes. Más humildes. Acuérdese que en este caminar es contra la corriente. No ser más altivos, no ser más orgullosos, no, más humildes. Y aquí vemos que este hombre de 16 años comenzó su ascenso. 52 años fue rey. Y lo tremendo es en esto que a la edad ya de la vejez, 68 años, entrando ya ahí por la tercera edad, ¿verdad? Hubo cambio de cables. Y eso es triste cuando nosotros vemos eso en un cristiano que Dios lo ha usado. Y toda una vida sirviendo al Señor. Y ya en los últimos días comienza con otras cosas. ¿Verdad que es triste? Pero aquí vemos a este hombre. Mire, hermano, el final fue morir leproso. Porque no se humilló. Ahora, el pecado es quien te saca de la presencia de Dios. Dios sigue sentado en su trono. Él sigue ahí y sigue esperando por aquel. Porque sí, hermano, algunos dicen una canita al aire. Ya vas a ver lo que te va a pasar con esa canita al aire. Una no es ninguna, dicen algunos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El cristiano se conoce por su fruto. Por eso es que vemos a unos que no tienen canas, hermano. ¿Sí o no? Yo no sé si es que las tiran al aire o es que se las pintan. ¿Eh? Yo mejor me recorto, hermano. Con el copastor nos recortamos, hermano. Así las escondemos un poco, pero siempre están ahí. Y el que se las arranca, le salen más. O el que se las pinta, hermano, y mira cómo le nacen así la raíz blanca. Termino con esto, hermanos.
Los veo bien serios. El verso 5 que leímos de Isaías 6. Entonces dije, dice Isaías, cuando vio la gloria de Dios, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dijo Isaías. Este hombre reconocía, porque la Biblia dice que no hay hombre que mire a Dios, pero por lo menos él en una visión vio la gloria de Dios y se sintió muerto. ¿Usted cree que Isaías era cualquier persona? Y muchos de nosotros decimos, queremos ver tu gloria. Y dijera el Señor, ¿te acordás, verdad, de la chambriada que te estaba dando allá? ¿Te acordás que allá te estabas desayunando con un hermano? Qué gracia, hermano. Qué misericordia de Dios, que no nos fulmina. Este hombre se sintió muerto y dice, soy de labios inmundos, y eso es lo que pasa. Pero de repente dice que vino uno, mire, uno de los serafines con una mano, en su mano traía un carbón encendido para quemarle la boca, hermano. Porque es lo que Dios hace. Y tenía la lengüita de afuera, también se va quemada. Dios hace eso en las personas. El que es de labios inmundos, el que decía grosería, Dios le quema la lengua y pone palabra nueva, cántico nuevo en sus labios. Bueno, hermano, ese hablar es bueno. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, hermano, nosotros podemos ver que cuántos de nosotros no éramos de labios inmundos. Ahora Dios ha puesto palabra viva en nosotros, palabra que restaura vida. Ahora ya no hablamos muerte, hablamos vida, porque el Rey sigue sentado y Él vive. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, y con esto cierro, hermano. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para eso, como Isaías dijo, soy hombre inmundo, se humilló. Reconoció que aquel que estaba ahí era santo, y es santo y será siendo santo. Póngase de pie, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es el que quita tu pecado. Él es el que nos limpia de toda maldad. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Tú eres el único Rey que vive, que está vivo y sigue sentado en su trono. Hombres van, hombres vienen, presidentes van, presidentes mueren, reyes terrenales hay y mueren, pero tú sigues siendo Rey. Y tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres el Rey de nuestra salvación. El salmista decía, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Dígalo, es el Rey de gloria. Si hay alguien que necesite oración, puede pasar al frente. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, Señor. Mira tu siervo.
Oramos, Señor. Al estar aquí, cantamos. Al estar aquí.